Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Carolina Shingre y el día de hoy vamos a hablar acerca de las telas y sus usos. En esta ocasión vamos a hablar acerca del ligamento sarga y sus derivados. Antes de comenzar, no se olviden suscribirse a este canal o seguirme en cualquiera de mis redes sociales. Así que comencemos. En el anterior video acerca de los telas y sus usos con ligamento tafetán, les di indicaciones que debemos tomar en cuenta para tener una tela. Comenzando con las telas derivadas de un ligamento sarga, tenemos la tela de gabardina. Este es un tejido muy resistente y está compuesto por un ligamento diagonal, en el que prevalece el lado del revés sobre el derecho, además de ser caracterizado por el tejido oblicuo, tupido y regular. Los hilos de la urdimbre tienen una densidad doble a comparación con los hilos de trama y son muy finos y retorcidos. La diagonal muy inclinada es de 45 a 63 grados. Es poco prominente y sube a la derecha si se utiliza un único hilo y sube a la izquierda si se utiliza un hilo muy retorcido. En el revés presenta un aspecto plano y reforzado debido al corte y al planchado. Este tipo de tejido se puede elaborar tanto en lana, algodón y fibras mixtas, y de acuerdo a este se definirá tanto la densidad y según el material usado y el peso del tejido, este puede ser apto tanto para invierno o para verano. Aunque este tejido es poco suave al tacto, este se presta para el drapeado, por lo cual también es apto para la sastrería. Este tejido se utiliza en la fabricación de chaquetas, abrigos, vestidos, faldas y trajes de corte limpio. Tela cavalry, término en inglés que significa caballería. Este se define como un tejido fuerte y rígido con un tacto áspero y compacto, y en este se emplea hilos de algodón peinado, aunque también puede presentar otras composiciones extras como sería lino algodón o algodón poliéster. Esta tela nació con un peso medio para utilizar en la indumentaria deportiva, específicamente para la riding jacket, y también para prendas que se utilizan para montar caballo o también para realizar actividades al aire libre. Este tejido es muy resistente y al mismo tiempo es muy elástico y también se dificulta la aparición de arrugas. Además, por estas características, este tejido también es elegido para utilizar en creación del pantalón, que este está compuesto el tejido por el 97% de algodón y 3% de spandex. Los colores que normalmente se utilizan para este tipo de pantalón son el azul claro, el verde, el caqui, el color arena, el beige, el marrón oscuro y claro y el azul marino. Este tipo de tejido también se utiliza para la confección de prendas para el ocio o también se ha utilizado para chaquetas de estilo militar. También para trajes y chaquetas tanto para hombre y para mujer. La tela covercut. Este es un tejido formado tanto por fibras peinadas o fibras cardadas y también fabricado con hilos jaspeados. Es decir, que tiene 3 cabos de diferentes colores, muy retorcidos y con una diagonal muy marcada debido al relieve acanalado. Este es un tejido muy robusto y bastante resistente, aunque también de aspecto muy compacto y a la vez elástico, por lo que puede mantener su forma. Este es un tejido típico de la ropa de campo inglés. Este tejido se utiliza más con mezcla de colores oscuros, como es en verdes y marrones. En la confección se utiliza para realizar tanto pantalones, abrigos y chaquetas, y también este tejido se caracteriza porque es realizado tanto en pesos ligeros, medios y pesados. Tela grisalla. Este es un tejido de lana con un peso medio y además que está constituido por un ligamento sarga o de Batavia. Este se caracteriza por un diseño con efecto escalera que sigue una dirección angular. Estas se obtienen con una urdimbre bicolor, en la que se alternan hilos claros y oscuros que se entretejen por turno con inserciones de trama que también alternan el claro y el oscuro. La grisalla clásica es una combinación tanto del negro y el oscuro, dando una sensación de color gris. Este tipo de tela es utilizado tanto para pantalones de hombre o también para trajes formales. Tela twill.
El término en inglés twill deriva de la palabra two, que significa dos, que hace representación genérica al ligamento diagonal o sarga. Este es un tejido que normalmente se lo realiza con fibras de seda y también con fibras muy parecidas, aunque también son utilizadas con algodón y lana. Y posee un ángulo de 45 grados, aunque es un poco perceptible. A veces se emplea la urdimbre de seda cruda y la trama más marcada para emerger la diagonal. Esta tela, al aplicar diferentes acabados, se utiliza en diferentes tipos de prendas. Como por ejemplo, cuando se aplica un acabado mate, se transforma en sura, que es normalmente utilizado para pañuelos, corbatas y fulares. Es adecuado para blusas femeninas y accesorios. Además, también es utilizado como base para motivos gráficos coloreados, dándole un movimiento sobre el fondo no tan liso. En cambio, un twill engomado permitía la estampación de motivos gráficos para realizar en corbata. En la versión de algodón con un acabado parecido a la gasa, al revés, este es utilizado tanto para camisería de hombre y pijamas infantiles. Tenemos la tela Sedlan. Este es un tejido de lana muy suave que está constituido bien sea por un ligamento diagonal, sarga, sarga batavia o espiga. Este presenta una superficie en malla con un único color o también con motivos escoceses, los cuales presentan unos pelos planos. Esta tela originalmente era destinada para prendas masculinas, aunque a menudo está disponible en presentaciones en tonos pasteles y elegantes para versiones femeninas, como tipo Chanel, con pasamanerías y botones dorados. Tela espiga. La espiga es un clásico de las chaquetas de hombre. La espiga se denomina como broken twill, que es una diagonal interrumpida. El dibujo de espiga se forma por el entrecruzamiento de una basta de trama. Este entretejido recuerda la estructura de las espigas del trigo y de allí proviene su nombre, y también de las escamas de pez. Casi siempre se utiliza en versión bicolor para que la estructura sea mucho más marcada. Existen diferentes variantes de este tejido, como tenemos la espiga de espeseta. La dimensión del rapor o el tamaño del motivo es el cual define en qué se usará. Como por ejemplo, tenemos que los motivos mucho más grandes serán utilizados tanto para chaquetas y abrigos. Este tejido está disponible en colores tanto como el gris, el verde, el marrón y el azul, tanto claros y oscuros. Tenemos la tela zigzag. Este es un tejido monocrómico o bicolor dispuesto con dos ligamentos del mismo origen pero colocados en direcciones opuestas. Tanto puede ser estos en S o en Z. Al cruzarse en una distancia predeterminada van formando un diseño que forma picos tanto hacia arriba y hacia abajo. Estos pueden ser picos únicos o dobles según su uso, cuál espiga se utilice. En este tejido se utilizan tanto algodón, lino o cáñamo. Estos tintados se destinan para la realización tanto de manteles o telas para saco o tumbonas. En la versión realizada con lana es específicamente utilizado para vestidos y trajes, y en la versión de algodón o fibras mixtas es utilizada en camisería. Tela príncipe de Gales. Este es un tejido bien sea en lana peinada o cardada. Este tejido presenta un ligamento sarga o batavia, el cual está compuesto de dos colores, dibujos característicos de recuadros bicolores, o también un tercer color opcional. El príncipe de Gales más clásico es el que se combina blanco y negro y con una raya roja o celeste, o también que se presente sin ella. Este tipo de tela puede ser utilizado para trajes de origen informal, aunque también este es aceptado en situaciones mucho más formales. Este también se puede confeccionar tanto en vestidos, trajes, en faldas, tanto para mujeres como para hombres. Tela pata de gallo. Este es un tejido de origen francés formado por hilos teñidos bien sean de dos o más colores, el cual está también compuesto por un ligamento de sarga batavia, que se obtiene alternando 4 hilos oscuros y 4 hilos claros, en los cuales forman unos pequeños recuadros que hacen como una referencia a las patas de gallo. Este tejido se realiza principalmente en lana. En este
también existen muchas variaciones en la cual se distinguen los diseños y también sus dimensiones. En una versión pequeña de su diseño se presta para usar sastrería masculina, aunque también se realiza frecuentemente en algodón y fibra sintética. Esta también se puede presentar en diseños de telas de príncipe de Gales. La tela tartán. Este tejido también se denomina tela escocesa, debido a que su tejido era hilado con hilos provenientes de la lana de Escocia, en donde nació para distinguir mediante combinaciones de colores tradicionales los linajes en torno a los que se agrupaban en clanes las poblaciones célticas. Con el tejido tartán se realiza el clásico kit escocés en la que utilizan los hombres para las ceremonias. Los motivos tradicionales del tartán son como 75, pero han sido difundidos solo algunos. El diseño presenta cuadros de colores vivos que se repiten a intervalos regulares en la urdimbre y en la trama, con tejido diagonal para crear una fantasía simétrica. En cada motivo tartán podemos observar un amplio fondo de un solo color delimitado por los 4 lados, sucesiones de rayas polícromas. Los colores del tartán se definen según la tradición heráldica. Antiguamente solo se empleaba el rojo, el azul celeste, el verde botella, el negro y el blanco, aunque actualmente existen muchas más variaciones. El tejido de tartán posee un efecto agradable en contraste cuando se utiliza de forro en otras prendas. Este es un tejido de múltiples usos en los que se utiliza tanto para vestimenta o en la decoración, donde se utiliza para revestir paredes, sillones u otomanas. Este es de siempre un favorito de la moda porque refleja elegancia y al mismo tiempo es plenamente actual. Este tejido es utilizado también para faldas, bufandas, sombreros y un sinnúmero de indumentaria. Tela ojo de perdiz. Esta tela es de tejido de lana peinada. Es un típico de la sastrería masculina semiformal. Es de pesos variables y alterna la urdimbre y con la trama 2 hilos claros y 2 hilos oscuros con nota de color 1A, 2B, 1A, utilizando un ligamento diamante. El dibujo crea un pequeño rombo en el cual está un punto en el centro y asemeja a un ojo de perdiz. Actualmente se realiza en la mayoría de fibras y también es muy utilizado en el guardarropa femenino, con trajes, pantalones y prendas exteriores sobrias y elegantes, preferidos por un público que no renuncia a la fantasía pero que respeta la tradición clásica. También para prendas de aire mucho más juveniles con chaquetas de sport y redingotes. Bien, estas son algunas de las telas que contienen el ligamento sarga y sus derivados. Espero que esta información les haya gustado y más que todo servido, y conmigo será hasta un próximo video.